Elara, con 88 años, sostiene un soldador con una mano que no tiembla. Sus ojos, nublados por el tiempo, se enfocan en la diminuta placa de circuito con una precisión que desafía su edad. Su nieto, Leo, la observa boquiabierto. Abuela, como antes de la historia, quiero recordarles que todas las narrativas del canal son originales y revisadas con cuidado. Su apoyo mantiene vivo el proyecto. Si pueden, háganse miembros. Si no, dejar un me gusta y un comentario ya ayuda mucho y hace que YouTube recomiende nuestro contenido. Ahora sí, vamos a la historia. Elara Vázquez era, para su familia, un ancla en el tiempo. A sus 88 años, su mundo parecía compuesto de rutinas suaves y gestos amables. Sus días transcurrían entre el cuidado de su jardín, donde las rosas florecían con una obediencia casi mágica, y la cocina, de la que emanaba siempre un aroma a pan recién hecho. Vivía con su hija, Marta, y su nieto, Leo, un joven brillante cuya energía contrastaba con la calma de la abuela. Nadie en la casa se detenía a pensar en la vida que Elara había tenido antes de ser simplemente la abuela. Para ellos, ella era el reposo, el puerto seguro. Sin embargo, en el silencio de sus ojos se escondía una profundidad que nadie se había atrevido a explorar. Últimamente, esa profundidad se había teñido de preocupación. Leo, su adorado nieto, estaba perdiendo la luz. Su startup de tecnología, el sueño por el que había trabajado sin descanso durante los últimos 3 años, se encontraba al borde del abismo. Un fallo crítico en el diseño de su producto estrella amenazaba con llevarlo a la bancarrota. Elara lo observaba desde la distancia, viendo cómo el peso del fracaso inminente encorvaba sus hombros, y sentía una impotencia que creía olvidada. Una noche, la frustración en la casa era palpable. Leo estaba en el salón, con planos y prototipos esparcidos por la mesa. Le explicaba a su madre, con la voz quebrada por el cansancio, la naturaleza del problema. Es el disipador de calor. Mamá, el componente principal se sobrecaliente y se apaga. Hemos probado de todo, pero el diseño está mal desde la base. No podemos canalizar el calor fuera del sistema con la suficiente rapidez. Marta intentaba consolarlo, pero las palabras se sentían vacías ante la magnitud del obstáculo técnico. En ese momento, Elara entró con una bandeja y 2 tazas de tila. Se detuvo un instante, sus ojos recorriendo los esquemas sobre la mesa. Con una voz suave, casi como un susurro para sí misma, dijo: el flujo térmico necesita una ruta de escape divergente, no convergente. Están forzando el calor hacia un cuello de botella. Leo levantó la vista, frunciendo el ceño, y la descartó con un gesto. Gracias, abuela, pero es algo muy complicado. Ella no insistió, simplemente dejó el té y se retiró en silencio. Pero esa frase, ruta de escape divergente, se quedó flotando en el aire. Sonaba extrañamente específica, demasiado técnica para una anciana cuyo mayor conocimiento parecía ser la poda de Rosales. Quizás la única palabra que definía el sentimiento de Leo en ese instante era asterisco asterisco esperanza asterisco asterisco. Pasaron los días y la situación empeoró. Los inversores habían dado un ultimátum. Desesperado, sin nada que perder, Leo recordó las palabras de su abuela. Las buscó en internet. Lo que encontró lo dejó perplejo. El concepto de disipación divergente pertenecía a una rama muy específica y algo anticuada de la termodinámica, una teoría que había sido popular hacía décadas antes de ser reemplazada por métodos más modernos. ¿Cómo podía saber ella eso? La curiosidad lo carcomía. Fue a buscarla al jardín. La encontró podando unas flores secas con una paciencia infinita. Abuela, comenzó, con la voz llena de una extraña mezcla de escepticismo y necesidad. ¿De dónde sacaste eso que dijiste el otro día, sobre el flujo de calor? Elara dejó las tijeras de podar. Una sombra cruzó su rostro, una vacilación que duró un largo momento. Parecía estar sopesando el peso de 60 años de silencio. Finalmente, sin decir una palabra, le hizo un gesto para que la siguiera. Subieron las escaleras hasta el desván, un lugar que olía a polvo y a recuerdos guardados. Abrió un viejo baúl de madera que Leo nunca había visto abierto. Dentro no había mantas ni álbumes de fotos. Había libros de texto de física avanzada, reglas de cálculo, cuadernos llenos de ecuaciones complejas. En el fondo, un carné universitario amarillento con su foto de joven y un nombre. Doctora Elara Vázquez, Instituto de Ingeniería Avanzada. Leo se quedó sin aliento. No podía conciliar la imagen de la joven seria de la foto con su abuela.
Elara se sentó en el borde del baúl. Por primera vez en su vida, le contó su historia. Había sido una de las pocas mujeres de su promoción, una mente brillante con una pasión por la ingeniería térmica. Estaba a punto de patentar un sistema de refrigeración revolucionario cuando conoció a su marido. Él era un hombre bueno, pero de otra época. Su inteligencia lo intimidaba. Sutilmente, la convenció de que su verdadero lugar estaba en el hogar, criando a sus hijos. El mundo no está preparado para una mujer como tú, le decía. Y ella, por amor, o quizás por la presión de una sociedad que no la entendía, cedió. Abandonó su carrera, guardó sus libros y sus sueños en ese baúl, y se convirtió en la esposa y madre que todos esperaban que fuera. El secreto la había acompañado durante toda su vida, una parte de sí misma que había decidido enterrar para siempre. Escucharla fue, para Leo, una auténtica transformación. El asombro de Leo se convirtió rápidamente en una idea audaz. Miró los planos de Elara, luego los suyos. Vio la conexión, el puente entre dos épocas. Abuela, tienes que ayudarme, le suplicó. Tu conocimiento es justo lo que necesito. Elara negó con la cabeza. Leo, de eso hace más de 60 años. El mundo ha cambiado. Yo ya no sé nada de ordenadores, ni de los materiales que usáis ahora. Soy una reliquia. La duda y el miedo a fracasar de nuevo eran evidentes en su voz. Se sentía un fantasma de la persona que pudo haber sido. Pero entonces vio la mirada de su nieto, una súplica desesperada que reflejaba su propia pasión perdida. Una pequeña llama se encendió en su interior, una chispa que había creído extinguida. Con un suspiro tembloroso, aceptó. Convirtieron el garaje en su laboratorio. Fue un choque de mundos. Elara cubría pizarras blancas con cálculos hechos a mano, con una elegancia matemática que Leo nunca había visto. Él, a su lado, intentaba traducir esas ecuaciones a un software de modelado 3D. Al principio, el proceso fue frustrante y lento. Chocaban constantemente el viejo mundo analógico contra el nuevo universo digital. Los primeros intentos fueron un desastre. Los prototipos que construyeron basados en sus diseños iniciales fallaron estrepitosamente. Elara se sentía abrumada por la nueva tecnología, y Leo se impacientaba con sus métodos, que consideraba arcaicos. La tensión creció entre ellos. Estuvieron a punto de abandonar varias veces. Sin embargo, en medio de la frustración, empezaron a aprender el uno del otro. Leo le enseñó a Elara a usar el software de diseño, y ella le mostró la belleza de los principios fundamentales, la intuición física que ningún programa podía replicar. Encontraron un lenguaje común, una simbiosis entre la experiencia y la innovación. Una noche, mientras trabajaban en silencio, Elara tuvo una epifanía. Dibujó un nuevo esquema en una servilleta, una estructura inspirada en la forma en que las hojas de un árbol disipan el calor. Era radicalmente simple y elegante. Leo lo introdujo en el simulador. Los gráficos en la pantalla pasaron del rojo alarmante a un verde estable y frío. Se miraron el uno al otro, con los ojos llenos de asombro y agotamiento. Habían encontrado la solución. Ese instante en el que todo cobró sentido fue como un acto de magia. Presentar la solución no fue fácil. Cuando Leo llegó a la reunión con sus inversores y su equipo, explicó que la clave del nuevo diseño se la había dado su abuela de 88 años. La sala se llenó de miradas de incredulidad y algunas risas disimuladas. ¿Tu abuela, la que hace galletas?, preguntó uno de los ingenieros con sorna. Se negaron a tomarlo en serio, creyendo que era una broma o una excusa desesperada. Pero Leo no se rindió. Entonces tendrán que escucharla a ella, dijo con firmeza. Al día siguiente, Elara entró en la moderna sala de juntas. Su fragilidad contrastaba con los trajes caros y la tecnología de punta. Todos la miraban con una mezcla de pena y condescendencia. Pero cuando empezó a hablar, el ambiente cambió. Explicó los principios de la termodinámica detrás de su diseño con una claridad y una autoridad que dejó a todos en silencio. Dibujó ecuaciones en la pizarra digital con una mano firme. No era una anciana adorable, era una experta. Los ingenieros, antes burlones, ahora la escuchaban con un respeto reverencial. Al final de su presentación, hubo un silencio atónito, seguido de un aplauso espontáneo. Los inversores aprobaron la financiación del nuevo prototipo en el acto. El prototipo fue un éxito rotundo.
La empresa de Leo no solo se salvó, sino que su producto, con el revolucionario sistema de refrigeración Basket, se convirtió en un estándar en la industria. La vida de Lara cambió para siempre. El baúl del desván fue vaciado, y sus libros y cuadernos encontraron un nuevo lugar en el estudio de Leo. La familia la miraba con otros ojos. Ya no era solo la matriarca silenciosa, sino la mente brillante que había estado oculta a plena vista. Aceptó un puesto como consultora en la empresa de su nieto, donde su sabiduría y experiencia se convirtieron en un faro para las nuevas generaciones de ingenieros. A sus casi 90 años, Lara Vázquez no solo había salvado el sueño de su nieto, sino que también había reclamado el suyo. Había encontrado su voz después de 6 décadas de silencio, demostrando al mundo y a sí misma que el talento no envejece y que nunca es tarde para reescribir tu propia historia. La lección que todos aprendieron de ella fue una de profunda **resiliencia**.